Buenas tardes, ingeniero. Ya pueden empezar si se escucha. Sí. Bueno, hoy hablaremos del diseño, implementación y programación del microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Los integrantes somos Corbera Joe, Torres Charles, Magno Donaldo y quien les habla González Maciel. Siguiente. En el tema de hoy veremos los 6 capítulos del TI1. Siguiente. En el capítulo 1, que es la descripción detallada de las 5 generaciones en la era electrónica de las computadoras. Bueno, la generación de computadoras es un término que se relaciona con la evolución y la adaptación de la tecnología e informática, es decir, que cada avance importante que hemos tenido en el tiempo, como la reducción del tamaño de los elementos como los procesadores y memorias, así también como el aumento de su capacidad y velocidad, cada vez que pasa eso se produce un salto generacional. Y con cada uno de estos saltos, los equipos informáticos y dispositivos electrónicos son cada vez más pequeños y económicos. Siguiente. La primera generación de computadoras. Bien, aquí los equipos de primera generación utilizaban los tubos de vacío como componentes básicos para la memoria y los circuitos para CPU. Estos tubos como bombillas producían mucho calor y eran muy propensos a la fusión frecuente de las instalaciones. Por lo tanto, eso hacía que fueran muy costosas y solo podían otorgarse a organizaciones muy grandes. Se utilizaron principalmente el sistema operativo, procesamiento por lotes, la cinta magnética, cinta de papel, las tarjetas perforadas como dispositivos de entrada y salida, y además se utilizó código máquina como lenguaje de programación. Siguiente. Bueno, y las computadoras en esta primera generación fueron la Colossus, la ENIAC, la EDVAC y Leo. La Colossus fue introducida por Alan Turing, pues en vez de relés electromecánicos, cada nueva máquina usaba 2000 válvulas electrónicas y se trabajaba con símbolos perforados en una argolla de cinta de papel. Además procesaba 25.000 caracteres por segundo. La ENIAC era conocida como una computadora e integrador numérico electrónico. Fue proyectada para fines militares y era la primera computadora digital electrónica en gran escala. Era mucho más rápida que cualquier máquina anterior. Y por último, la EDVAC Leo. La EDVAC fue una máquina planeada para acelerar el trabajo almacenando programas y datos en su expansión de memoria interna. Y una de las grandes características de la EDVAC era poder codificar la información en forma binaria. La EDSAC marcó el último gran paso en la serie de avances decisivos inspirados por la guerra y por último surge la primera computadora comercial que vendría a ser la Leo. Siguiente. Bien, la segunda generación de computadoras. La gran hazaña de esta generación fue la sustitución de las válvulas de vacío por los transistores, acompañada del uso de memorias de núcleo de ferritas y tambores magnéticos para almacenar la información. Y entre los beneficios más destacados tenemos una mayor velocidad, una mayor fiabilidad, una mayor eficiencia, un menor tamaño, menor consumo y menos necesidades de ventilación. Siguiente. Dentro de esta generación tenemos a las computadoras IBM 1401, la Honeywell 800 y la PDP-1. La IBM fue un ordenador compacto. Aquí se hizo la sustitución de los tubos de vacío por transistores, que dio lugar a una máquina más pequeña y más duradera, que además las empresas podían comprar o alquilar. La Honeywell 800 se lanzó al mercado en 1960 e incluía 6.000 transistores en un sistema básico que se podía complementar con periféricos adicionales.
Y la PDP-1 fue un diseño de Ben que se empezó a producir en 1960, y uno de los hitos que convierten a esta máquina en un ordenador emblemático es que para él se creó el primer videojuego de la historia. Siguiente. La tercera generación de computadoras. En este caso, lo que marca la tercera generación de computadoras es el uso de circuitos de pastillas de silicio para realizar el procesamiento de información. La incorporación de los circuitos integrados hizo posible una nueva generación de computadoras con estas características. Eran mucho más pequeñas, emanaban menor cantidad de calor, por lo que se redujo la necesidad de refrigeración, y al ser más pequeñas, requerían además de un reducido consumo de energía eléctrica. Minicomputadoras más económicas y con una mayor capacidad de procesamiento, una renovación de periféricos, y el número pi se logró calcular arrojando más de 500.000 decimales. Siguiente. Dentro de esta generación vemos a las computadoras IBM 360, la CDC 6600 y la DEC. La IBM fueron las máquinas más relevantes de esta generación, ya que fue fabricada con tecnología SLT integrada. Estas computadoras fueron concebidas para cubrir aplicaciones sin importar sus dimensiones. Fue el primer computador en ser atacado con un virus en la historia de la informática. La CDC, con un CPU de 60 bits, fue conocida como la primera supercomputadora de la historia, ya que poseía 10 unidades periféricas de procesamiento y se consideró el computador más poderoso y rápido del mundo de la época. Y por último, la DEC, que se trató de la primera minicomputadora. Su capacidad era de 16 bits y fue concebida en Reading, Inglaterra. Siguiente. En la cuarta generación de computadoras, hubo un cambio radical que marcó un antes y un después, y todo esto debido a la aparición de los microprocesadores, que significaron un gran avance de la microelectrónica. Se trataba de circuitos integrados rápidos y de alta densidad, y la pequeña dimensión del microprocesador de chips fue fundamental para crear computadoras personales. Algunas de sus características fueron que eran mucho más pequeñas, emanaban menor cantidad de calor, y al ser más pequeñas requerían, además de un reducido consumo de energía eléctrica, contaba con la renovación de periféricos, y el número de pi se logró calcular, arrojando más de 500.000 decimales. Siguiente. Las computadoras que vemos en esta generación fueron las Altair 8800, la primera computadora personal usando un chip de CPU Intel 8080. Las ventajas aumentaron enormemente al venderlo en conjunto con un mouse y un teclado, convirtiéndose en la influencia inicial de la informática personal en el mundo. La Apple I y Apple II fue el primer producto de Apple, una pequeña computadora personal. Se desarrolló la Apple II, que fue una de las primeras microcomputadoras caseras de gran producción y de gran éxito. Y por último, la Macintosh, que además Apple también se presentó basado en el microprocesador Motorola, ya que inicialmente no fue un éxito comercial, pero finalmente lo fue con la introducción a la autoedición. Siguiente. Y por último vemos la quinta generación de computadoras. Estas abarcaban cambios significativos para la siguiente generación de computadoras hasta la actualidad, siendo el auge de las computadoras con inteligencia artificial y funcionalidad dirigido a un nivel práctico, donde abarca el uso cotidiano y no solo la máquina industrial, como también el aprovechamiento de la nueva herramienta creada, el Internet. Asimismo, utilizan varios CPU para tener una velocidad de manejo de la información más rápida, y algunas de sus características fueron una mayor velocidad y mayor miniaturización de sus elementos, la posibilidad de conexiones con cualquier tipo de red, y la inteligencia artificial permitió el desarrollo de un lenguaje natural. Siguiente. Algunas computadoras que tenemos en esta generación fueron la Epson HX,
20. Se anuncia en el 81 y se lanza en el 83. Tiene un alto valor para los coleccionistas, pues a diferencia del anterior, sus características lo hicieron mucho más funcional, ya que tenían un doble procesador, una impresora matriarcal expandible, un microcassette para almacenamiento de datos y pantalla LCD. La siguiente computadora fue famosa por incluir una pantalla significativamente más grande que permitía trabajar con una mucha mayor comodidad. Su chip gráfico fue su superior, mostrando caracteres e incluía una BIOS compact, diseñada por ingeniería inversa. Y por último, el disco duro, que fue una herramienta de almacenamiento que se encuentra totalmente en desuso actualmente, pero que curiosamente conforma el botón de guardado en los programas informáticos. Siguiente. Las hojas técnicas de los microprocesadores y de la familia de los microprocesadores Pentium, ¿no? Ya, el microprocesador es comúnmente conocido como la unidad central de procesos CPU de los diferentes dispositivos electrónicos, pero también contienen procesadores y otros dispositivos con los discos duros. Continúa, Donaldo, por favor. Ya, voy a empezar con el microprocesador 8080, que fue producida por Intel. Fue un microprocesador temprano diseñado y fabricado por Intel. El CPU de 8 bits fue lanzado en abril de 1974. Corría a 2 MHz y generalmente se le considera el primer diseño de CPU microprocesador verdaderamente usable. Era compatible a nivel fuente en el lenguaje ensamblador porque usaba del mismo conjunto de instrucciones desarrollado por Computer Terminal Corporation. Con un empaquetado más grande, TIP de 40 pines, se permitió al 8080 proporcionar un bus de dirección de 16 bits y un bus de datos de 8 bits, permitiendo el fácil acceso a 64 de memoria. Ya, en la parte derecha tenemos algunos detalles. Por ejemplo, producción, como dije, que fue a mediados del 74, el fabricante fue Intel. La frecuencia del reloj del CPU fue 2 MHz y el zócalo de 40 pin de DIP, ¿no? Ya. Continúa, Donaldo. Ya, aquí tenemos la arquitectura del 8080. Sigue, Donaldo. Ya, voy a continuar con el microprocesador 8085. Es un procesador de 8 bits fabricado por Intel a mediados del 70. Era binariamente compatible con el anterior, con el 8080, pero exigía menos soporte de hardware. Así permitía unos sistemas de microordenadores más simples y más baratos de hacer. Ambos procesadores fueron usados alguna vez en ordenadores corriendo el sistema operativo CPM y el procesador 8085 fue usado como un microcontrolador. El bus de datos y direcciones está multiplexado en el tiempo. Esto significa que comparten algunas patillas o pines. Como el bus de direcciones utiliza 16 patillas y el de datos solo 8, 8 de las patillas del bus de direcciones se utilizan también para el de datos. Con esto se consigue reducir el número de patillas de 24 a 16. Siguiente. Ya este es el diagrama de pines, ¿no? En la esquina inferior derecha está lo que es el bus de direcciones y en la esquina inferior izquierda está lo que es el bus de datos y de direcciones. Siguiente. Ya, este es el microprocesador 8028.6, ¿no? Es un microprocesador de 16 bits de la familia de los 86 que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero del 82, ¿no? Al igual que su primo contemporáneo del 8018.6, puede ejecutar correctamente la mayor parte del software escrito para el Intel 8086 y el Intel 8088. Fue el microprocesador elegido para equipar el IBM Personal Computer AT introducido en el 84, lo que causó que fuera el más empleado en los compatibles AT hasta principios del 90. En la parte derecha podemos ver la producción que del 82 al 93, el fabricante Intel, la frecuencia de reloj del CPU de 6 MHz a 25 MHz. Bueno, siguiente.
Acá está la arquitectura del 8028.6. Siguiente. Ya aquí tenemos el microprocesador 8048.6. Es una familia de los microprocesadores de 32 bits con arquitectura por 86. Son muy similares a sus predecesores, los Intel 8038.6. Las diferencias principales son que estos tienen un conjunto de instrucciones optimizadas, una unidad de código flotante y un caché unificado, integrados en el propio circuito integrado del microprocesador y una unidad de interfaz de voz mejorada. Estas mejoras hacen que los i486 sean el doble de rápidos que un 386 o que un 387, con la misma frecuencia del reloj. Siguiente. Igualmente acá está la arquitectura del 8486. Siguiente. Ya, ahora acá tenemos el Intel Pentium M, ¿no? La familia de los Pentium. Es un microprocesador con arquitectura por 86 diseñado y fabricado por Intel. Fue originalmente diseñado para su uso en computadoras portátiles. Su nombre en clave antes de su introducción era Banias. Todos los nombres clave de Pentium M son lugares de Israel, la ubicación del equipo de diseño del Pentium M. Ahí tenemos algunos datos, que la producción fue del 2003 al 2008, el fabricante Intel, la velocidad del CPU, ¿no? De 900 MHz a 2,26 GHz. Tiene un conjunto de instrucciones de Pro86, una microarquitectura P6 y los núcleos Banias y Dotan. Siguiente. Ya, continuando con la familia de los Pentiums, tenemos el Dual Core, que fue diseñado para trabajar en equipos portátiles, laptops y en equipos de escritorio, desktops, permitiendo la ejecución de amplias múltiples a un bajo costo con un bajo consumo energético y sin sacrificar el desempeño. En su lanzamiento fueron designados como Pentium Dual Core a manera de aprovechar la fama de la marca Pentium y transmitir al mundo que se había renovado y pasado a ser doble núcleo. La designación Pentium Dual Core se utilizó hasta los procesadores de la serie E5XXX incluida. Actualmente Intel a todos los procesadores nuevos y a los ya existentes Dual Core los designa únicamente como Intel Pentium. Ya, algunos datos. La producción fue desde el 2006, el fabricante Intel, la velocidad del CPU 1.3 GHz a 2.8 GHz y el número de núcleos fue 2. Ya, siguiente. Ya, ok, el capítulo 3 lo va a realizar mi compañero Charles. Sí, buenas noches, compañeros, ingeniero. Me ha tocado realizar el capítulo 3, la descripción detallada de los periféricos de entrada-salida, de entrada-salida a la vez y almacenamiento. Bueno, los periféricos de entrada y salida sirven básicamente para la comunicación de la computadora con el medio externo. Proveen el modo por el cual la información es transferida de afuera hacia adentro y viceversa. Y podría decirse que son el único modo de ingresar instrucciones y obtener datos de nuestra computadora. Es decir, que sin estos periféricos de entrada y salida, no tendríamos la posibilidad de interactuar con ningún dispositivo de cómputo. Siguiente, por favor. Siguiente. No. Los periféricos es un conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, permiten realizar operaciones de entrada y salida, complementarias al proceso de datos realizadas por el CPU. Los objetivos que tienen estos periféricos serían servir de medio de comunicación entre el usuario y el ordenador, permitir el almacenamiento de informaciones necesarias para ser procesadas o que nos interesen guardar por un periodo de tiempo. Y cada periférico suele estar formado por dos partes. La parte mecánica, que sería básicamente formada por dispositivos electromecánicos controlados por elementos electrónicos. La parte electrónica, o controlador del periférico, que es la encargada de interpretar órdenes que llegan del CPU para la recepción o transmisión de datos, dependiendo si se trata de un periférico de entrada o salida. Siguiente.
En las categorías principales de los periféricos tenemos a los periféricos de entrada. Uno de estos sería el teclado, que es un periférico de entrada que permite introducir órdenes y o datos a la computadora o dispositivo digital. El teclado se conecta al computador por medio de un puerto serial o USB. Está compuesto por un grupo de teclas similares a una máquina de escribir, correspondiente cada tecla, cada uno o varios caracteres, funciones, órdenes. En la derecha podemos ver una imagen del teclado que está separado por partes, por secciones. En la parte de color verde son las teclas función, parte de color azul, teclado alfanumérico. Por la parte roja tenemos teclas de control y en la parte de color amarilla sería el teclado numérico. Siguiente, por favor. Siguiente. El mouse. El mouse también es un dispositivo de entrada. Se utiliza para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado de plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta su movimiento relativo en 2 dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero, cursor o flecha en el monitor. El ratón se puede conectar de forma cableada, puertos PS2 y USB, o inalámbricamente por medio de un adaptador USB que se conecta a la computadora. Y esta recibe la señal del ratón, aunque también puede ser por medio de conectividad Bluetooth o infrarrojos. Siguiente, por favor. En los periféricos de salida tenemos al monitor. El monitor es un dispositivo electrónico de salida de la computadora en la que se muestran las imágenes y textos, generados por medio de un adaptador gráfico o video. El término monitor se refiere normalmente a la pantalla de video, y su función principal y única es la de permitir al usuario interactuar con la computadora. Como parámetros de un monitor, de una pantalla, tenemos lo siguiente. El píxel, que es la unidad mínima representable en un monitor. El tamaño, que es el espacio entre dos fósforos coloreados de un píxel. Y el tiempo de respuesta, que es el tiempo que le cuesta a un píxel pasar de activo, o sea blanco, a inactivo, negro. Y después a activo de nuevo. Y el consumo, que es la cantidad de energía consumida por el monitor. Se mide en vatios. Siguiente, por favor. Como otro dispositivo de salida también tenemos la impresora. Que la impresora es un dispositivo periférico de salida del ordenador que te permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser con tóner. Ahí tenemos tóner, que las impresoras de láser e impresoras térmicas utilizan este método para adherir tóner al medio, trabajando utilizando el principio de la serografía, que está funcionando en la mayoría de las fotocopiadoras. Y la tinta sólida, que utiliza barras sólidas de tinta color CMYK, similar en consistencia a la cera de las velas. La tinta se derrite y alimenta una cabeza de impresión operada por un cristal piezoeléctrico, por ejemplo cuarzo. La cabeza distribuye la tinta en un tambor engrasado. El papel entonces pasa sobre el tambor al tiempo que la imagen se transfiere al papel. Siguiente, por favor. En los periféricos mixtos, que serían la combinación de una entrada y salida, tenemos a la pantalla táctil, que es similar a una pantalla convencional en la que se incluye un dispositivo capaz de reconocer la zona donde se aplica una presión. En las especificaciones tenemos un tip pressure, representa la fuerza por un transductor, habitualmente un estilete o también un dedo. Tenemos el touch, indica si un dedo está tocando la pantalla. El sistema suele interpretarlo como un clic de botón primario. En la derecha también tenemos las imágenes de la pantalla capacitiva y la pantalla sensitiva. Siguiente, por favor. Como otro periférico mixto también tenemos los cascos de realidad virtual, que nos permite reproducir imágenes creadas por un ordenador sobre una pantalla cercana a los ojos, o proyectando la imagen sobre las retinas de los ojos.
Los conceptos claves en la tecnología que emplean los cascos de realidad virtual tenemos los más destacables: el campo de visión, que es la amplitud del campo visual del usuario que es ocupada por la imagen virtual. Cuanto mayor sea, mejor será la sensación de inmersión. La latencia de seguimiento, que es el tiempo que transcurre entre el usuario mueve la cabeza y que la imagen es mostrada, se ajusta al movimiento. La visión estereoscópica, mostrando una imagen ligeramente diferente a cada ojo, permite visualizar el entorno en 3 dimensiones. Siguiente, por favor. Y como último tenemos a los periféricos de almacenamiento. Tenemos las tarjetas perforadas, que fue uno de los primeros dispositivos de los periféricos de almacenamiento, que con estas tarjetas perforadas, que eran unidas, por cierto, eran poco cómodas, ya que había que recordar el orden de las mismas, ya que si se perdía, no había forma de recuperar el programa. Estas tarjetas se insertaban en una máquina de procesamiento de manera secuencial. Después siguieron las cintas magnéticas, que se grababan en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado. Después siguieron los disquetes, que es un soporte de almacenamiento de datos magnético formado por una lámina circular de material magnetizable y flexible, encerrada en un cubierto de plástico, cuadrada o rectangular. Después siguieron los discos compactos, el CD. Es un formato de disco compacto grabable, se puede grabar varias sesiones, sin embargo la información agregada no puede ser borrada o sobrescrita. Después siguieron los Secure Digital, que serían los SDs. Es un formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles, tales como cámaras digitales, teléfonos móviles, computadoras, etc. Siguiente. Y el capítulo 4, que lo va a decir mi compañero Magno. Me toca exponer sobre el diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086. El microprocesador 8085. El Intel 8085 es un procesador de 8 bits fabricado por Intel a mediados de los años 70. Era binariamente compatible con el anterior Intel 8080, pero exigía menos soporte de hardware. Así permitía unos sistemas de microordenadores más simples y más baratos de hacer. Ambos procesadores fueron usados alguna vez en ordenadores corriendo el sistema operativo CP/M, y el procesador 8085 fue usado como un microcontrolador. El bus de datos y direcciones está multiplexado en el tiempo. Esto significa que comparten algunas patillas. Como el bus de direcciones utiliza 16 patillas y el de datos solo 8, 8 de las patillas del bus de direcciones se utilizan también para el de datos. Con esto se consigue reducir el número de patillas de 24 a 16. Acá tenemos la arquitectura del 8085, que se compone con un controlador de interrupción, un control de entrada y salida de serie, acumulador de red, registro temporal, entre otras cosas. Bueno, este es el mismo diseño, pero solamente a color, mismo acá. Luego explico ahora el microprocesador de 8086. La introducción del microprocesador 8086 en 1978 sentó las bases de un estándar de la industria mundial que se convertiría en la base de la arquitectura de cada computadora fabricada hoy en día. Independientemente del sistema operativo, este chip tiene un conjunto de características que llevaron a que se convierta en el chip en el que casi todos los procesadores modernos están basados. El 8086 fue uno de los primeros chips en utilizar sus bus de 16 bits de transferencia de datos, por lo que un software mucho más rápido y más fácil de usar que los antiguos de 8 bits. Esto permitió que el procesador transfiera datos más rápido, aumentando enormemente la velocidad e incrementando las capacidades posibles de software. También permitió que este dispositivo hiciera frente a mayores cantidades de memoria. Aquí tenemos la arquitectura de dicho microprocesador. Ahora pasaremos con el sistema operativo 8085 Pentium, lenguaje de programación, aplicativos, base de datos de los microprocesadores 8085,
Sistema operativo de 8085 hasta el 8048.6. Estos microprocesadores podían utilizarse en equipos que ejecutan el sistema operativo CPM. CPM es un sistema operativo monousuario y monotarea desarrollado por Gary Kilda para el procesador de Intel 8080. Las características, eh, el éxito de CPM se debió a dos características fundamentales: portabilidad y diseño. El CPM permitía que diferentes programas interactuaran con el hardware de una manera estandarizada. Esta característica, evidentemente, hoy en día un sistema operativo. No lo era tanto en aquel momento. Los programas escritos en CPM eran portables a cualquier microordenador con un microprocesador distinto. El CPM presentaba un innovador diseño modular compuesto por tres subsistemas: CCP, B2 y BIOS. El lenguaje de programación. El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel. Consiste en un conjunto de mnemónicos y que presentan instrucciones básicas para los computadores, microprocesadores, microcontroladores y otros circuitos integrados programables. El código escrito en el lenguaje ensamblador posee una cierta dificultad de ser entendido, ya que su estructura se acerca al lenguaje máquina, es decir, un lenguaje de bajo nivel. Generalmente un programa ensamblador moderno crea código objeto traduciendo instrucciones mnemoniáticas del lenguaje ensamblador en opcodes y resolviendo los nombres simbólicos para las localizaciones de memoria y otras entidades. Tipos de ensambladores. Hay dos tipos de ensambladores, basados en cuanto a pasos a través de las fuentes son necesarios para producir el programa ejecutable. Los ensambladores de un solo paso pasan a través del código fuente una vez y asumen que todos los símbolos serán definidos antes de cualquier instrucción que los refiera. Los ensambladores de dos pasos crean una tabla con todos los símbolos y sus valores en el primer paso. Después usan la tabla en un segundo paso para generar código. Ensambladores de alto nivel. Los más sofisticados ensambladores de alto nivel proporcionan abstracciones del lenguaje tales como estructuras de control avanzadas, declaraciones e invocaciones de procedimientos de alto nivel, tipos de datos abstractos de alto nivel, incluyendo las estructuras, uniones, clases y conjuntos, procesamiento de macros sofisticado, características de programación orientada a objetos. Los aplicativos del microprocesador 8085. WordStar, el primer procesador de texto para ganar la aceptación general. WordStar corrió bajo el chip 8085 en el sistema operativo CPM y fue creado por Micropro Internacional. La pizarra eléctrica también se puso a disposición para CPM, que a su vez utiliza el chip 8085. Este software fue diseñado para dividir la pantalla en varias ventanas que permitirían una para trabajar en distintas secciones de un documento o para crear columnas con mayor facilidad. Microsoft Basic, un lenguaje de programación temprana. Basic de Microsoft permite a las personas crear su propio software para ordenadores. Básicamente era en sí mismo una aplicación que corría bajo CPM y el 8085 microprocesador. Las aplicaciones del microprocesador 8086. Mi primer microcomputador comercial basado en el 8086 fue el Micron 2000. El procesador de texto IBM DisplayWriter, el One Professional Computer, manufacturado por One Laboratorios, el ATEC 6300 PC, el NEC PC 9801, el primer Compact Desktop usaba un 8086 corriendo a 7,14 Hz, pero fue capaz de correr tarjetas de expansión diseñadas para el IBM XT de 4,77 Hz. Bueno, en el capítulo 6 tenemos los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los Pentium. Como emulador, el primer emulador tenemos el GNU Sim 8085,
que es un simulador gráfico, ensamblador y depurador para código ASM de los microprocesadores Intel 8085. Está disponible para Linux como para Windows. Y aunque estos chips de Intel no sean precisamente actuales, sí que puede ser una buena forma de comenzar a familiarizarte con las arquitecturas y los lenguajes ensambladores, al ser mucho más sencillos que muchos diseños actuales. Como las características tenemos que posee un editor simple de código que es capaz de resaltar la sintaxis del código ensamblador para estos chips 8085. También ayuda a introducir las instrucciones del lenguaje ensamblador con los argumentos correctos. Permite ver de forma sencilla el contenido de los registros de la CPU mientras ejecuta el código que has generado. Y también puedes ver el contenido de las flags o banderas. Siguiente, por favor. Bueno, el GNU, el SIM 8085, el editor, es un programa con una interfaz interactiva para la introducción de las funciones estándar. Resaltado de sintaxis en el editor para distinguir entre las instrucciones, operaciones, comentarios, etc. Un visor separado de opcode que muestre con el código ensamblado en hexadecimal. El ensamblador. Soporte para todas las funciones estándar del Intel 8085. Y el lenguaje de programación que sería en C. Siguiente, por favor. El simulador EMU 8086. El 8086 fue el primer procesador de 16 bits diseñado por Intel y lanzado al mercado en los años 70. Y con él se inaugura la arquitectura 86 bits de microprocesadores. EMU 8086 es un emulador que permite ejecutar en equipos actuales programas desarrollados para este procesador. Con este emulador se podrá también programar en lenguaje ensamblador, ya que cuenta con un editor integrado, lo que te permite recrear una experiencia de uso totalmente realista de PC, equipados con este procesador. Como sus características principales tenemos: ofrece una interfaz de usuario muy sencilla con funciones como las siguientes: distintos ejemplos de código con ejercicios básicos de desarrollo, Hello World, palíndrome, Traffic Light, compilador, emulador y calculadora. Siguiente, por favor. Como emulador también tenemos el PCM. PCM es un emulador de IBM PC para Windows y Linux, que se especializa en ejecutar sistemas operativos y software antiguos que estén diseñados para IBM PC compatibles. Desarrollado originalmente como un emulador IBM PC XT, luego emula también otras computadoras compatibles con IBM PC. Sus características son: es capaz de emular procesadores Intel y sus respectivos clones, incluidos AMD, IDT y Series, desde Intel 8088 hasta los procesadores Pentium, Tillamook, MMX Móvil, MMX desde 1997 hasta 1999. Es compatible con varios sistemas operativos, tarjetas madres desde 1981 hasta 1996. Es compatible con otros sistemas operativos como Linux, que usa Pentium microprocesadores. Y el lenguaje de programación que usaron para desarrollar este simulador es el C y C++. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. El otro simulador tenemos el DOS Bots, que es un emulador que recrea un entorno similar al sistema DOS, con el objetivo de poder ejecutar programas y videojuegos, originalmente escritos para el sistema operativo MS-DOS de Microsoft, en computadoras más modernas o en diferentes arquitecturas, como PowerPC. Características. Este emulador es de CPU completo, no solo una capa de compatibilidad como DOSEMU o las máquinas con DOS virtual de Windows y OS2, que aprovechan las posibilidades de virtualización de la familia de procesadores Intel 80386. No requiere un procesador de 86
bits ni una copia de MS-DOS o cualquier otro DOS para ejecutarse. Y puede ejecutar juegos que requieran que la CPU está en modo real o modo protegido. Y los lenguajes de programación que se usaron fue el C y el C++. Siguiente. Ya, ok, para concluir, podemos concluir que los microprocesadores son esenciales para el funcionamiento de las computadoras y su evolución con los años. Asimismo, se logró entender los diferentes diseños y especificaciones que hemos expuesto de los microprocesadores que emplea dentro de las diferentes generaciones de las computadoras. Y bueno, eso ha sido todo con la exposición. Muchas gracias, ingeniero.